Dentro del equipo se encuentra nuestro muy estimado y respetado colega Sebastián Barragán, a quien le agradezco que esté aquí en la mesa para hacer un recuento previo a la mesa de análisis que hemos convocado para ver el alcance de todo esto, para poder compartir la discusión necesaria de Televisa Leaks. ¿Qué tipo de implicaciones, qué tipo de alcance tiene todo esto? Bueno, pues tendremos esta mañana una mesa precisamente para este propósito de análisis y de discusión sobre #Televisa Leaks. Sebastián Barragán, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí esta mañana. Hola Carmen, muy buenos días. Un saludo al público que sigue el programa. Empezar diciendo que esta semana tuvimos la oportunidad de presentar la serie de investigaciones titulada Televisa Leaks, que revela que la televisora más grande en el mundo de habla hispana operaba este grupo clandestino para que se dedicaba a difundir noticias falsas y también a dañar a personajes de la vida pública del país dependiendo de los intereses políticos y económicos de esta empresa. Me gustaría aclarar, Carmen, que esto no se llama Tejado Leaks y esto no se llama Palomar Leaks. Y solo un dato, empiezo con esto. Se trata de Javier Tejado Donde, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Oficina de Información a la presidencia de Grupo Televisa. Y la presidencia de Grupo Televisa estuvo en manos de Emilio Azcárraga desde 1997 hasta octubre del año pasado, cuando tuvo que dar un paso atrás por investigaciones de corrupción en el asunto relacionado con la compra de derechos con la FIFA. Entonces estamos hablando de conductas de una empresa que se dedica al ataque y al desprestigio, que apuntan a lo más alto de esta compañía que cotiza en bolsa, tanto en México como en Nueva York. Empiezo por eso. Y bueno, quiero hacer un repaso de algunos de los puntos más importantes que presentamos en esta investigación. Empiezo con el reportaje que revelamos sobre Arturo Saldívar. Revelamos que Televisa estuvo detrás de la campaña que impulsó a Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte, que es el cargo más importante en la esfera, en el mundo judicial. Nosotros logramos documentar que este equipo desde Televisa impulsó ataques contra ministros y contra políticos que eran considerados o vistos como rivales para Saldívar, primero en la carrera para la Suprema Corte y una vez que logró el cargo ya para defenderlo en los asuntos que tuvo que desempeñar a lo largo de ese cargo. Por ejemplo, en 2018 vimos o documentamos los ataques que se realizaron contra los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que eran candidatos también al cargo que finalmente obtuvo Saldívar. En esa campaña se atacó a la ministra ya retirada, Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y también contra Luis María Aguilar, que era el ministro presidente saliente. Vamos a ver un fragmento del video que se elaboró contra el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien le inventaron una campaña para señalarlo, que acudió a Las Vegas a la pelea del Canelo Álvarez con dinero, primero dijeron de la corte y luego del empresario Carlos Slim. Los reportajes en aristeguinoticias.com, se ve a Paco Rullán, que cobraba nómina en la Suprema Corte, operando en el Palomar. Se ve detrás la antena de Televisa, que todos ubicamos en Avenida Chapultepec, y donde tradicionalmente Televisa prende un árbol de Navidad todas las Navidades. Y aquí una pregunta: ¿por qué ni Arturo Saldívar ni Tejado Donde en su réplica personal mencionaron o aclararon este punto del reportaje? Nosotros, y lo vemos en pantalla, mostramos cómo estos dos trabajadores de la Suprema Corte tenían correos institucionales tanto de Televisa como de la Suprema Corte y tenían su vida laboral en Televisa, tenían todos los accesos, las credenciales y una vida en este Palomar dedicado a atacar a personas de la vida pública dependiendo de los intereses de Televisa. Nosotros, Carmen, vimos los correos que ellos mandaban para tener su vida laboral en todos los sentidos de Televisa, las entradas, las computadoras, los mensajes que llegaron a mandar ellos. Por ejemplo, te muestro uno en pantalla, el de Mariana Franco, que en sus conversaciones con el Palomar llegó a decir: odio a Carmen Aristegui, me ha hecho trabajar 1000. Es una de las trabajadoras de Palomar que se dedicaba a armar campañas de desprestigio y a monitorear este programa. Entonces, este programa le daba mucho trabajo al grupo de Palomar de Televisa. Entre otros aspectos, pudimos revelar que Televisa estuvo detrás de la campaña de TikTok de Arturo Saldívar, incluyendo los consejos para hacerlo bien, para desempeñarse bien en estas redes sociales, además de que estuvo impulsado con bots en cada paso que dio mientras estuvo al frente del Poder Judicial.
Hago un punto y aparte y quiero presentarles al público el reportaje que nosotros, el caso West Hill que pudimos presentarles desde el domingo en la noche. Ahí presentamos cómo trabajadores de Televisa actuaron testimonios de abuso sexual para acusar al hijo menor de edad del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo de haber atacado sexualmente a una compañera. Los testimonios, Carmen, se grabaron en instalaciones de Televisa y participan directamente los trabajadores del Palomar. Pudimos acceder a los 5 terabytes, a los videos originales de esta grabación y vamos a escuchar cómo los trabajadores de Televisa se divirtieron grabando estos testimonios falsos. Adelante. El mormón con múltiples esposas. A ver, toma uno, Carla Aguilar. O sea, si estamos dando este testimonio de forma anónima, es porque sabemos quién es la familia Camero. Y tenemos miedo de lo que puede llegar a ser la familia Camero. ¿Por qué creen que las niñas víctimas de este escuincle se fueron a vivir a Estados Unidos? Toda la familia se fue a vivir a Estados Unidos. Imagínate nada más la capacidad y el poder que todos sabemos que tiene una familia así. Muy bien, corto. Estos, Carmen, son trabajadores de Televisa en oficinas de Televisa actuando testimonios para acusar a un menor de edad de una agresión sexual. En este caso también documentamos cómo se armó toda una campaña en redes impulsada con bots, se armó una página de Facebook, una página de YouTube para impulsar esta campaña. El reportaje, todos los testimonios lo pueden ver en nuestra página de internet, aristeguinoticias.com y en YouTube, por supuesto. Entre los 5 terabytes de información, Carmen, pudimos documentar los ataques que ha realizado Televisa a lo largo de los años contra ti, contra Carmen Aristegui y contra este sitio de noticias, corroborando algo que nos dijo la fuente en su primera comunicación. Es la periodista que más odia a mi jefe. Carmen Aristegui es la periodista que más odia a mi jefe. Voy a mencionar uno de los 3 ataques corroborados que pudimos documentar en esta serie de reportajes. En 2024, este medio de comunicación publicó que Alberto Fernández denunció en Estados Unidos a los principales ejecutivos de la televisora. Se trata de Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia por presunto lavado de dinero ante la Comisión de Bolsa y de Valores en Estados Unidos. La respuesta de Palomar fue activar una campaña con notas en medios de comunicación y bots, afirmando que tú, Carmen Aristegui, le habías avisado a Fernández que tenía una ficha roja de Interpol. En los chats que pudimos revisar, se ve cómo se fabricó la conversación de WhatsApp, que luego, Carmen, circuló en en medios de comunicación y en las redes sociales. Para esta campaña se fabricó un video acusando que la conversación que supuestamente, totalmente falsa, tú habías tenido con Fernández, estaba en manos de la policía española. Vamos a ver solo un fragmento de esta campaña negativa. Carmen Aristegui tiene una nueva profesión, defensora de delincuentes. Nada más y nada menos ha estado ayudando al artífice del Fobaproa, el saqueador número 1 del país, a librar la cárcel. Eduardo Fernández es amigo de Aristegui desde hace años. Las participaciones de este extorsionador en su programa de radio lo confirman. Toda una historia con Eduardo Fernández que en algún otro momento tendremos la oportunidad de comentar. Chequen cómo se le ilumina la cara a Aristegui y su risa de complicidad. Primero, Aristegui reveló que Fernández había sido detenido en España, huyendo de Miami, pero no dijo que ella fue quien le dio el pitazo. Así lo demuestran chats de WhatsApp entre ellos. En este video que acabamos de ver tenemos los chats de Telegram de ellos donde se ordenaba modificarte la cara para hacer este video, la sonrisa esta que mencionaba el video, todo trucado desde el Palomar de Televisa. Carmen, esta semana también... Sería bueno, déjame hacer un paréntesis, sí. Sería bueno que los medios que publicaron informaciones que ahora sabemos fueron fabricadas, pues digan algo, ¿no? Así es. Los que publicaron estas fabricaciones, hablo de mi persona, en contra de mi persona, pues tendrían que decir algo una vez que se pone en evidencia cómo se fabricó estas noticias en contra de nuestro medio y en contra de mi persona, y pues las publicaron sin más. ¿Quién se las dio? ¿Por qué las publicaron? Ahí están los medios que han colaborado con Televisa o con Tejado Donde para dar a conocer a un público que lee este tipo de cosas sin tener conocimiento de que provienen de esto, que fueron elaboradas de esta forma, inventadas.
inventadas para dañar a la periodista que estaba exponiendo junto con el equipo una investigación muy fuerte de, en este caso, Eduardo Fernández, el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que fue, por cierto, denunciado y que, por cierto, se allanó, vaya usted a saber en qué condiciones, y que lo han declarado culpable por acusaciones de daño moral, y no sé en qué quedó el tema de la extorsión, de lo que también lo acusaron. Esa historia la hemos contado aquí, pero más allá de lo que aquí hemos contado específicamente el asunto, la fabricación para dañar al medio que se atrevió a dar espacio a el exregulador de los mercados financieros y bancarios de México, que presentó un documento ante la SEC, que hemos hablado del asunto aquí ampliamente en su momento. Bueno, pues a partir de eso es que vinieron estos ataques, que no es cualquier cosa, que ahora sepamos, como nos lo indican los 5 terabytes, que eso fue fabricado de esa manera, para dañar al medio y a la periodista, y hubo medios que lo publicaron. ¿Tendrán algo que decir? ¿Tendrán algo que decir? Deberían, ¿no? Deberían totalmente, Carmen, porque sí pudimos documentar cómo esta evidencia se fabricó desde las citas a las juntas con Javier Tejado, desde las instrucciones para fabricar estos chats, luego la manipulación de los videos y finalmente la publicación en medios, que algunos lo citaron, algunos publicaron el chat y otros dieron a conocer que incluso estaba en manos de la policía española como evidencia. ¿Y qué es esto? Una presión para decir que estás bajo investigación. Y de hecho hasta usurparon a la policía, usurparon a las autoridades españolas porque se citó algo falsamente como si proviniera de la policía española. Así es. Falsamente, aquí está totalmente identificado. Entonces hasta se atrevieron a todo. Se atrevieron a usar los nombres y los tipos de medios prestigiosos internacionales y se atrevieron a decir, para que la gente lo creyera, que esto era información de la policía española, y periodistas, entre comillísimas, lo de periodistas, que lo publicaron. ¿Tienen algo que decir frente a estos 5 terabytes y frente a estas historias publicadas? Ahí lo dejamos, ojalá que sí. Periodistas de todos los niveles, columnistas, medios de comunicación reconocidos, algunos muy de redes sociales, y cierro con esto, estas campañas cerraban con bots que masificaban esto, lo viralizaban para hacer creer que la gente estaba leyendo esto, que era una idea que estaba circulando. Entonces la campaña de Televisa incluía todo, desde la fabricación hasta la viralización de los temas para estas campañas de desprestigio tremendas. Quiero mencionar un caso más, Carmen, que es el de Interjet y los ataques contra la familia de Miguel Alemán Magnani, esto con motivo de la disputa que tuvo Televisa por la compra de Radiopolis. En este caso, el Palomar se dedicó a desprestigiar a la aerolínea Interjet, posicionando en redes la presunta impuntualidad, el mal servicio y el peligro que representaba volar en esta empresa. También difundieron videos donde Miguel Alemán aparece tras las rejas y se le acusa de fraude y de ladrón. Vamos a ver un fragmento de esta campaña negativa. Sin embargo, Carmen, en los 5 terabytes pudimos apreciar decenas de campañas contra el empresario Carlos Slim, con quien Televisa mantiene competencia en temas de telecomunicaciones, aunque está documentado que en 1997 Slim y su banco Inbursa fueron cruciales para que Emilio Azcárraga pudiera tomar el control de las acciones de esta televisora. Decenas de campañas, les digo, voy a mencionar una para este recuento que estamos haciendo. En 2021, tras el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el Palomar realizó una campaña de desprestigio para responsabilizar a la campaña de Slim de este hecho. Para ello hicieron varias cosas. Empiezo diciendo que trucaron una portada de The New York Times, el diario de Estados Unidos, señalando a Carso como único culpable de la muerte de estos 26 ciudadanos mexicanos. Juan Manuel Torres, quien es socio de Metrix y entonces era ejecutivo de Televisa, comunicó un video que se estaba fabricando. Iban las correcciones y venían de la oficina de Javier Tejado a través de sus principales ejecutivos para el editor de video, y una instrucción, Carmen, que se dio en este caso era no destacar el logo de ICA en este derrumbe para no hacerlos parte de las responsabilidades. La instrucción era no destacar a ICA, solo destacar a Carso.
Y esto es importante porque un reportaje reciente del periodista Matthew Turlier Espléndido. demuestra que los ejecutivos de Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, tomaron el control de la empresa ICA junto al empresario David Martínez, quien recientemente también se convirtió en accionista. De Televisa, tiene el 7.8 de las acciones de Televisa. En la pantalla vemos la idea original del video, que era destacar el logo tanto de ICA como de Alstom y de Carso, y la instrucción de Palomar fue: no hay que destacar a ICA porque ICA ya estaba tomado por los accionistas de Televisa. Los ejecutivos. Es importante decirlo, los ejecutivos de Televisa, los accionistas de Televisa, ¿qué dirán de todo esto? Los que tienen la propiedad de Televisa, porque es una empresa pública, los inversionistas, ¿qué dirán de todo esto? Pero bueno, en este caso los ejecutivos de Televisa se apropiaron de ICA, y una vez que se apropiaron de ICA, ICA empezó a respirar y a recibir muchísimos contratos del gobierno de López Obrador, por cierto. Así es, Carmen. Cosas que llaman la atención es que a este día, viernes, no tenemos un comunicado institucional de Televisa con los sellos de Televisa reaccionando a esta investigación, y se trata de las conductas institucionales pero también personales, porque aquí se trata de los ejecutivos que realizan este tipo de operaciones y que tienen varias finalidades. En este caso, documentamos lo que hizo Palomar para defender o sacar a ICA, que ya es de los ejecutivos de Televisa, de esta campaña de desprestigio que estaba dirigida contra el empresario Carlos Slim. Carmen, entre los casos que pudimos determinar, también podría hablar de decenas. Se trata. El ingeniero Slim se cebaron contra él, ¿eh? O sea, una hazaña, digo, al final de cuentas, habiendo sido una figura relevante para que Emilio Azcárraga Llán, como lo dijiste, lograr el control accionario, pues en aquella operación que se hizo, hay que recordar, hablando de Zedillo, ¿no? Se ha hablado mucho de Zedillo en esta semana, y hablando de Televisa ahora con el tema de Carlos Slim, hay que recordar que cuando murió el padre de Emilio Azcárraga Milmo, cuando murió, bueno, pues había una circunstancia en donde no quedaba claro quién tomaría el control accionario de la principal televisora del país, y ciertamente fue, quien lo dijera, Eduardo Fernández, que era el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de aquellos años, a quien le encargó Zedillo hacer lo necesario para que ese control accionario quedara en manos de Emilio Azcárraga, y después, bueno, pues ya subió a sus amigos, que son Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia y demás cuestiones. Y aquí tenemos un tramo de la historia, ahora que están recordando Fobaproa, que es muy importante Fobaproa sin duda, hay que recordar también qué pasó con Televisa en aquellos años y el control accionario, y qué papel jugó Carlos Slim en todo esto. Más allá de que puedan ser competidores en tal o cual cosa, pues quienes hoy dirigen Televisa, pues parecen olvidar esa parte de la historia y han arremetido, según la información que se puede observar en los 5 terabytes, pues han arremetido durísimo contra Carlos Slim, el hombre más rico de México y buena parte del mundo. Estamos hablando de algo que queda exhibido a partir de esta investigación, y muestra cómo, pues desde estas catacumbas de Palomar, pues se pudieron hacer cosas como las que se hicieron para atacar a Carlos Slim de esta manera. No sabemos qué tipo de circunstancia hay de competencia económica o competencia de telecomunicaciones o lo que hubiera. Más allá de la competencia per se, que es natural en cualquier economía, entre personas que invierten en estos sectores como las telecomunicaciones y el fútbol y demás cuestiones, bueno, estamos hablando de la manera de atacar a alguien para dañarlo, ¿no? Para dañarlo en su reputación, para dañarlo en su credibilidad, para dañar empresas, para dañar de manera calculada, con recursos y con elementos como los que nos muestra los 5 terabytes de Televisa Leaks. Yo creo que es importante subrayar también esto. Así es, Carmen. Si nos enfocamos en Carlos Slim, las campañas fueron constantes por el tema de Telmex contra Telcel, por el asunto de los derechos. Por ejemplo, Televisa activó una campaña muy fuerte, y la línea 12, por ejemplo, cuando había amenazado sus derechos del fútbol, las campañas fueron durísimas contra Slim. Contra Telcel hay decenas de campañas con bots, con memes, con información falsa. Contra Telmex ni se diga, y la figura de Carlos Slim era utilizada por este Palomar como un lugar común para intentar afectar a otros personajes. Por ejemplo, en la campaña contra el ministro Pérez Dayán se le usaba
constantemente. Ah, Era un Slim. lugar común. Sí. Slim, una figura recurrente de Televisa para intentar dañar tanto a él como a otros personajes. Era uno de los lugares comunes. Carmen, nos enfocamos también esta semana en revelar las campañas que ha hecho Televisa contra Ricardo Salinas Pliego y contra TV Azteca, que aunque han sido documentados que es un duopolio, que han actuado como un duopolio a lo largo de las décadas, también mantienen competencia, cierta competencia en asuntos de rating y en asuntos comerciales, incluso de telecomunicaciones. Vemos en pantalla que la campaña que se le hizo en 2017 a Salinas Pliego, el Palomar de Televisa se dedicó justo cuando estábamos en la tragedia del sismo a fabricar información falsa. Vemos en la pantalla el cheque que le inventaron a Salinas Pliego. En el original, él firmó en ADN 40, su televisora, un cheque con ayuda para los damnificados, y el Palomar de Televisa trucó el cheque. Nosotros tenemos el Photoshop donde se le añadió Banco Azteca a este cheque para difundir una campaña acusándolo que en realidad su apoyo no era legítimo. Nosotros tenemos cada elemento de cómo se viralizó esa campaña, con bots, con páginas pagadas, tanto en Twitter como en Facebook, para dañar precisamente a Ricardo Salinas Pliego. En este mundo también logramos presentar los reportajes, el ataque que se realizó contra el productor Alberto Ciurana, que creo que si le digo... Oye, en el caso de Ricardo Salinas Pliego sí contestó suavecito, ¿no? Casi tibio. Apenas mandó unos tweets, me parece. Sí, mandó un mensaje donde decía que, bueno, pues que sí, pero que eso viene de arriba. Punto. Sí, no se metió más con el tema. Eso fue el lunes y martes de esta semana. No tuvimos una respuesta contundente del empresario, que es competencia directa, que podría ser competencia directa, y del que sí podría esperarse, me parece, una respuesta más contundente, porque ha sido una guerra No lo hizo. abierta. Interesante. Interesante el silencio. No fue tanto silencio. de él como de otros. No, Sí. no fue un silencio, porque sí subió un mensaje ahí que sí respondió y dijo algo así como que viene de arriba. Todo esto que viene de arriba, pero desestimó un poco la gravedad y el asunto. Me llamó la atención. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. En este mundo, en este ambiente, también las campañas contra Alberto Ciurana, Fue tibio quien no lo es. quien no lo es, contra todos los demás, ¿no? Me parece. Alberto Ciurana, si le decimos productor, creo que nos quedamos corto. Era conocido como el genio de la televisión. Es un ejecutivo que estuvo en puestos relevantes de Televisa durante prácticamente toda su carrera, pero en 2017 dio un giro y decidió unirse a TV Azteca, donde empezó a impulsar los programas que igualaron o superaron a Televisa en los niveles de audiencia. Durante esa campaña, que fue titulada Mi Villano Favorito, le lanzaron bots para decir que sus programas eran un fracaso, y además se le relacionó con escándalos sexuales. Por ejemplo, se dijo que él estaba detrás del acoso a las mujeres que participaron en la producción El Poder del Amor, y también, como lo mencionamos más temprano, se le relacionó con el presunto hackeo al futbolista Luis Roberto Alves Sague y a la conductora Patti López de la Cerda, a quienes, por cierto, como lo presentamos más temprano, también les realizaron campañas de desprestigio aprovechando directamente el material íntimo. Destacar que Muy fuerte eso. en Muy las fuerte. carpetas, Carmen, en los 5 terabytes encontramos el material íntimo de estas dos personas en crudo, y todas las producciones que ellos realizaron: memes, videos, burlas, descalificaciones contra TV Azteca, en particular contra estas dos personas, sin importar, por ejemplo, que Sague, que es un futbolista muy conocido del América, el equipo de Emilio Azcárraga, estaba casado con Paola Rojas, quien en ese momento conducía un noticiario estelar en Televisa, el programa de la mañana. Eso no detuvo a ninguna persona del Palomar. Parece que ese tipo de consideraciones no se hacían en ese espacio. Quiero presentar un fragmento del reportaje. Vamos a escuchar la voz de Brandon Celaya exponiendo elementos de este tema. En el documento Reporte Final Mi Villano Favorito, se consignó que el equipo de Tejado Donde estuvo detrás de 24,000 tweets en contra de Ciurana, que tuvieron un alcance de 16 millones de personas. Además de 20 posts en Facebook con un alcance de 2 millones. Y más de 45 notas indexadas en Google, alcanzando a más de 18 millones de personas.
revelamos, Carmen, en esta serie de reportajes. Entiendo que un familiar de Ciurana ha hecho declaraciones en un medio de comunicación en Miami, ¿cierto? En Miami. En Miami ha dicho, pues sí, sabíamos que había aquí una campaña negra contra Ciurana. Él falleció. Yo tuve un error el otro día que tuve, el magistrado Camero falleció de cáncer y Ciurana falleció de COVID. Así es. De COVID. Hago la aclaración respecto al origen de la muerte de Ciurana, pero bueno, hecho este punto, hubo una declaración pública en un medio de comunicación en Miami del hermano, me parece. Así es, del hermano, quien dice, nosotros estábamos enterados de todo esto, nosotros prácticamente sabíamos de dónde venía, su salida de Televisa fue muy dura y este reportaje confirma lo que sabíamos dentro de la familia, ¿no? Un dato importante, una confirmación que habrá que escuchar. Carmen, en la serie de reportajes revelamos cómo Televisa usa los logos y marcas de medios de comunicación legítima y claramente acreditados, hablamos de la cadena CNN y de New York Times, para sus campañas de manipulación y sus campañas de noticias falsas. En estos casos, el editor de video recibía la instrucción de clonar las identidades gráficas de los medios para presentar notas falsas y ataques contra sus competidores. Vamos a destacar un fragmento del caso West Hill, donde se fabricó un video con la imagen de CNN y para presentarlo y viralizarlo en las redes sociales. Adelante. Si me permite cerrar con documentos que hemos presentado en los reportajes, Carmen, pero que me gustaría mucho que el público se quedara con ellos en la mente. Son 5 terabytes, son miles de archivos, miles sí, hay de otros personajes de menor alcance que ya aquí no salen en el programa en vivo porque no caben, pero están ahí en nuestro portal. Así es. Y está abierta la réplica para quien quiera mandar una carta, un mensaje, lo publicaremos en nuestro portal. Y para efectos prácticos, pues este es el recuento de los que hemos estado destacando en estos últimos días. Así es, Carmen. Los invitamos a que revisen toda la información en aristeguinoticias.com, donde publicamos un documento importante, un documento confidencial de Televisa, de los que pudo acceder el grupo Palomar. Se trata de que Televisa realiza continuamente análisis de la información y de la opinión que tiene el público sobre la televisora. Y en septiembre de 2019, con motivo de los 2 años que se cumplían de la cobertura de Frida Sofía, la niña que no existió y que Televisa infló a través de una cobertura en vivo desde la escuela donde estaba esta Televisa y las niña. autoridades, aquí hay que decir, ¿no? Televisa y la Marina. La Marina fue quien daba información respecto a lo que ocurría con la niña y Televisa acaparó la cobertura. Los demás medios dimos seguimiento a lo que las autoridades estaban diciendo. O sea, eran las versiones oficiales exponenciadas por la televisora que tuvo prácticamente la información en exclusiva. Y bueno, pues se desató un caso impresionante de Frida Sofía en un momento donde los medios ocupamos una parte relevante de nuestras coberturas por el caso de la niña y pues al final de cuentas en este medio de comunicación, así como dimos las noticias que daban las autoridades sobre Frida Sofía, aquí mismo desmontamos esa mentira. La niña Frida Sofía no existió nunca y eso lo tuvo que reconocer la propia autoridad en la Marina y es una historia bastante grave que queda ahí en los anales de la historia de los medios y el papel que jugó cada quien. Después de las entrevistas que tú hiciste en esa cobertura, Televisa también activó una campaña para desprestigiarte. Está presentado en el reportaje que subimos esta semana. Pero 2 años después, Televisa seguía con la espina clavada, vamos a decirlo de esa manera, y mandaron realizar un estudio de cómo veía el público, cómo percibía el público a la televisora. Y en septiembre de 2019 generaron este documento que vamos a ver en pantalla. Y este documento resume que 92% de las personas mantenían una actitud negativa hacia Televisa por este asunto. Y leo textual un párrafo. Acusan que Televisa es una empresa que desinforma y manipula a la población. Consideran una bajeza el caso Frida Sofía. Y partiendo de este documento, Carmen, yo confieso que me gustaría saber cómo está el balance informativo que deben tener los ejecutivos de Televisa sobre la investigación Televisa Leaks. Y también que me gustaría conocer los chats del grupo de comunicación de Palomar en estos momentos, los cuales esperamos conocer en algún momento. Estos actuales lo veo difícil.
Pero los anteriores aquí los tenemos en estos 5 terabytes. Sebastián Barragán, gracias por este recuento de lo que se ha presentado aquí en estos últimos días. Después de estos mensajes,